Para algunos de ustedes va a ser refrescar lo que ya sabías. Para algunas personas será algo nuevo. Soy parte de este evento United. Ayer fue épico. Empecé a mandarle mensajes al PAC Team, al equipo ejecutivo. Siento que le estoy robando a la empresa porque recibí tanto contenido. Debería haber pagado más de lo que pagué para conectarme. Ayer fue increíble. Mark, Eddie, Wayne, Stavros, Jefferson, Matt, Efrosini, Dennis, todos hicieron un trabajo increíble y espero que han recibido mucho de ellos. Y como empresa, queremos hacer una diferencia, queremos cambiar el mundo. Pasamos tiempo en el corporativo hablando de todas estas cosas, hablando de cómo hacer esta empresa una empresa que sea un legado. Hablamos con la gente del corporativo, con los líderes de todo el mundo, tus IMDs por todo el mundo, y literalmente queremos cambiar al mundo. Y en ese momento, nuestro mundo necesita un cambio. Y esta mañana quiero hablar de Jesús. Para aquellos que no sepan, no sé dónde te encuentras en tu fe en ese momento. Quizás has tenido curiosidad quién es Dios, por lo que ha ocurrido en el mundo, por el coronavirus. Quizás has escuchado que vienen los últimos tiempos y que las cosas van a poner peor en el mundo y hambre y plagas. Y a lo mejor te preguntas, ¿qué quiere decir todo eso? Quizás has sido seguidor de Jesucristo por décadas y estás aquí porque sabes de qué se trata todo eso. Voy a compartir algo. Te voy a compartir lo que es el corazón de las buenas noticias. Las buenas noticias Deja empezar a grabar. Y estoy pidiendo a Dios que sea una gran bendición para ti. Y para arrancar, si quieres, si no estás manejando, puedes hablar con Dios, conmigo, unirte a mí. Señor, venimos a ti hoy. Doy gracias por esas 500 personas que están por todo el mundo. Te pido que tú seas glorificado hoy. Yo te pido, Señor, que la gente escuche de ti directamente. Que la gente escuche en una forma diferente de ti, una forma que puedan aplicar la verdad de tu palabra a su vida. Que conforme terminamos aquí en los 30, 40 minutos, que puedan ser llenos de energía e inspirados por el hecho que tú nos amas. Aunque intuitivamente lo sabemos, te pido que en realidad lo comprendan. Que podemos irnos de este Zoom y que nos vayamos con una persona diferente, que tú nos guíes de una forma poderosa. Te pido por aquellos que están pasando por tiempos difíciles en su vida, toda la gente que está aquí conectada, diferente gente en diferentes puntos en su vida, emocionalmente, económicamente. Te pido que su mano venga y nos abrace en ese momento, que sientan tu amor abrazándolos. Llénalos con tu paz y tu gozo. Esa paz que pasa todo entendimiento que no podemos comprender. Te pido que los llenes con eso hoy. Porque el Espíritu Santo, tú sabes lo que está pasando en cada una de nuestras vidas. Voy a compartir tu palabra, Señor, que no regrese a mi vacía. Quiero impactar personas con la verdad de tu palabra, que les ayude en su corazón y en su mente a entrar en acuerdo con tu voluntad. Y te pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Para que sepan, lloro mucho. Acostúmbrense a eso. Quiero empezar con una historia que muchos de ustedes conocen como el hijo pródigo. Y ese era yo. A mí me gusta ser muy transparente. Dios sabe quién soy, yo sé quién era y quiero compartir con ustedes cómo Dios me mostró misericordia y me encontró y me ayudó a averiguar lo que estaba mal en mi vida
Y quiero que entiendan que hay mucha gente que piensa que se trata de lo que tú haces, que si yo soy suficientemente bueno, las cosas van a salir bien para mí, voy a llegar al cielo o lo que sea que ocurra cuando te mueres. Y esa no es la verdad. Quiero ver un par de historias que explican exactamente esta mañana lo que la verdad es, cómo Dios trabaja, porque Jesús vino, porque murió, y cuando murió, como fue al, al cielo y envió al Espíritu Santo para estar aquí con nosotros, y cómo se puede mover entre nosotros y dentro de nosotros, y por qué todo eso era necesario para poder tener una buena relación con Dios. Entonces, para que me conozcan y entiendan quién soy, yo le di mi vida a Dios cuando tenía 13 años. Mi mamá iba a la iglesia por mucho tiempo y nos invitaba a ir a la iglesia con ellas y nada más escuchaba y va. Yo tenía que, yo tenía que jugar fútbol americano y básquetbol y no puedo ir a la iglesia. Entonces decía no y no y no y quería ir a la iglesia cuando mi mamá me invitaba y un día dije, ok, voy a ir. Y no sé ni por qué, dije que sí. Y empecé a ir, a escuchar la palabra y, y le di mi vida a Jesús. Y lo que quiero decir con dar mi vida a ella, vine. Lo que quiero decir es que dije, sí, Dios, yo creo que Jesús murió por mis pecados. Ahora, si tú hubieras visto la vida como adolescente y en mis años 20, tú no creerías que yo era un cristiano. Yo era un hijo del diablo. Yo pequé muchísimo. Era un mentiroso, egoísta, adúltero, ladrón, todo lo que tú puedes imaginarte. No era bueno. Y como la historia que voy a compartir con ustedes hoy del hijo pródigo, vine, encontré la fe, pero como lo describo, había checado en las cajas, en las cajitas, dije, ok, ya quiero ir al cielo, pero Jesús no era el Señor de mi vida. Había muchas áreas de mi vida que no había sometido a Dios para que Él controlara. Viví mi vida en mis propios términos, como yo quería agradarme a mí mismo. Y solamente por la gracia de Dios, que Él me dio suficiente tiempo para que yo averiguara lo que en realidad Él quería de mí cuando tenía 28, 29 años. Y la historia del hijo pródigo para mí es la historia de mi vida. A lo mejor piensas que tienes que tener todo limpio y arreglado y has hecho muchas cosas malas en tu vida y que ya no hay esperanza para ti y tú no te has perdonado a ti mismo para algunas cosas que tú has hecho. Y tienes que entender, ya sea que tú lo hagas o no, Dios te perdona. Él es fiel para perdonarte cuando tú te arrepientes. Si tú eres un seguidor de Cristo y has confesado tus pecados, tú has recibido perdón, pero también es de aprender a perdonarte a ti mismo. Y esta mañana quiero ayudarte, no importa dónde estés hoy, quiero que entiendas un poquito más sobre ese concepto. Voy a compartir mi pantalla. Hay un recurso que me gusta utilizar, quiero compartir con ustedes, que se llama Bible Gateway. Está muy bueno, de hecho. Yo quiero comentar que lo utilizo todos los días. Escucho la Biblia en audio y yo todos los días. Pero él está yendo a un recurso que se llama JRS Bible Info. Y es el mensaje de la Biblia. A mí me gusta la versión de la nueva versión internacional. Y ves que puedes ver ahí todos los libros de la Biblia en orden. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Encuentra el capítulo que quieres. Voy a venir aquí a Lucas 15. Luego vamos a ir a Lucas 19. Y luego vamos a ir a Lucas 5.
Vamos a ver la historia del hijo pródigo. Y Jesús estaba contando una parábola, que quiere decir una historia. Y esa historia hay algo que ocurre en esta historia que no ocurre en ningún otro lado. Y es algo hermoso, una foto hermosa de Dios. Jesús continuó entonces contando esa historia. Había un hombre que tenía 2 hijos. El más joven le dijo a su padre, Padre, dame mi herencia. Y dividió la herencia. Dijo, dámela. Y el padre lo vendió y le dio la parte de su herencia a su hijo. Entonces el hijo, más joven, recibió la parte de su herencia y se fue a otro país y desperdició toda la herencia en una vida viviendo mal. La desperdició, la derrochó. Ese era yo. Yo tenía una forma de vivir. Una vez que yo conocí de Dios, pero yo desperdicié todo lo que recibí de Dios, de conocimiento, y empecé a vivir para mí mismo. Después de que había gastado todo, había una gran hambre en toda la tierra y empezó a entrar en necesidad. Tomó un trabajo dándole de comer a los puercos. Él quería llenar su estómago con la comida de los puercos, pero nadie le daba nada. Y aquí estaba alguien que tenía toda una herencia, tenía la mitad de todo lo que su padre tenía, quien era rico, y lo desperdició, lo derrochó. Y ahora él se le acabó el dinero, tenía hambre y estaba solamente sobreviviendo, dándole de comer a los puercos, comiendo el desperdicio que comían los puercos. Para mí, yo tenía 27 años más o menos, y fue una década de tomar decisiones estúpidas. Me casé cuando era joven, destruí mi negocio, mi matrimonio. Casi nunca veía a mi familia, vivía en mi camioneta a los 27 años y todo lo eché a perder. Y ahí estaba, como este hijo pródigo. Y poco tiempo después, encontré un lugar donde vivir y Dios tocó mi corazón, porque llegué a un punto donde dije, he hecho una desorden de mi vida y a lo mejor te puedes identificar conmigo, has dañado tu pasado, ese fui yo. Ahí estaba y una noche caí de rodillas con mi rostro en la tierra y le dije, Dios, ¿cómo llegué a este lugar? Necesito ayuda. Y Dios me encontró en ese momento y empezó a tocar mi corazón y darme otra vez un camino hacia Él. Nadie le daba nada. En la historia, dice, el versículo 17, cuando yo entré en sentido, en mis sentidos otra vez, y yo pensé, ¿cuántos de los siervos de mi padre tienen comida de sobra y aquí estoy muriéndome de hambre? Y pensó, voy a regresar con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Hazme, y muchos de ustedes estás en este momento, no valgo la pena ya, no valgo nada. Tú crees en ese momento que tú necesitas ser digno del amor de Dios y no necesitas ser digno de su amor. Ninguno de nosotros somos dignos. Esa no es la palabra. Ninguno es digno. Él se dio cuenta y le dijo, él tenía un corazón arrepentido y se sentía mal. Y le dijo, no merezco ser un hijo, conviérteme en un siervo tuyo. Y se levantó y fue con su padre, con esa historia que él iba a contar a su padre. Pero cuando todavía estaba en una distancia, su padre lo vio y se llenó de compasión. Cuando tú y yo regresamos a Dios y decidimos acercarnos otra vez,
Él se acerca a ti. Y aquí venía el hijo, y en la distancia el padre lo reconoce y se llena de compasión. Dios continúa queriendo perdonarte. Así es Dios. Cuando tú confiesas tus pecados, Él es fiel para perdonarte. Dice la historia que ocurrió a su hijo, puso sus brazos alrededor de él y lo besó. La única foto cuando Dios corre y corre hacia nosotros. Cuando nosotros venimos a Él, Él corre hacia nosotros y te abraza. Y mira lo que dice, el padre dijo, el hijo dijo, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, rápido, traigan la mejor túnica y póngansela. Pon un anillo en su dedo y póngale sandalias en sus pies. Matemos al becerro grande y vamos a hacer una gran fiesta porque mi hijo que estaba muerto está vivo otra vez. Él estaba perdido y lo he encontrado. Y comenzaron a celebrar. Eso es lo que el Padre hace para nosotros. Todo el cielo se regocija literalmente cuando un pecador se arrepiente. Y ves eso en la historia. Hay otra parábola de la oveja perdida. Un hombre pierde a su oveja en todo el rebaño y deja todo el rebaño para encontrar una. Y dice aquí Jesús, les digo que de la misma forma, todo el cielo se regocija cuando un pecador se arrepiente, más que las otras 99 que estaban ya en el rebaño. Cuando nosotros nos perdemos y vamos a hacer nuestro propio egoísmo, pero nos arrepentimos, todo el cielo se regocija y Dios se regocija. Y no se trata de que tú seas bueno, de lo que tú haces, sino de lo que Jesús hizo en la cruz. Ahora quiero ir, Lucas 19. Y quiero hablar de Zaqueo. Zaqueo quizás no has escuchado de Zaqueo. Zaqueo es un recolector de impuestos. Y vamos a leer aquí. Y un hombre pasó, era el colector de impuestos y tenía dinero. A él lo odiaba la gente. Piensa como Hacienda y Crédito Público. Y él era odiado porque se llenaba sus bolsillos con el dinero, era deshonesto. Pero como él era un chaparrito, no podía ver cuando iba caminando Jesús y subió a un árbol y se subió a ese árbol para ver a Jesús cuando caminaba por ahí. Y cuando él pasó por ahí, Jesús lo vio y le dijo, Zaqueos, baja, me voy a quedar en tu casa hoy. Y bajó de ese árbol inmediatamente y le dio la bienvenida. No le dijo a Zaqueos, Zaqueo, tienes que ser un buen hombre, tienes que limpiar tu vida, tienes que dejar de pecar, tienes que dejar de robar, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. No, no dijo eso. Simplemente le dijo, Zaqueo, baja del árbol. Necesito pasar tiempo contigo. Y toda la gente vio eso y empezaron a murmurar. Es un huésped de un pecador. ¿Cómo se va a quedar en su casa? Zaqueo viene y encuentra la salvación. Viene y entrega su vida a Jesús. Vamos ahora a otra historia, a un tipo que se llamaba Mateo. Leví, que también le llamaban Mateo, Jesús fue, es así, para nosotros,
Jesús estaba invitando personas como a su negocio, a su equipo. Jesús salió entonces y fue y vio a Leví y lo vio en su mesa cobrando impuestos y le dijo, sígueme. No le dijo, Leví, compón tu vida, haz cosas buenas. Leví, haz cosas buenas. Leví, cambia tu vida y sígueme. No, no dijo eso. Nada más dijo, Leví, sígueme. Y dijo, tuvo un gran banquete. Jesús, es como tú estás construyendo tu negocio de World Ventures. Tengo a alguien más, alguien nuevo en mi equipo. Vamos a hacer una fiesta de viajes, un evento de lanzamiento. Es lo que hizo Jesús. Quiero tener una relación contigo. ¿Puedo conocer a algunos de tus amigos? Por favor, preséntame a tus amigos, Leví. Y un gran grupo de colectores de impuestos y pecadores estaban comiendo con él. Pero los fariseos y los pastores y los sacerdotes, si tú lees Lucas 11, ahí habla de la hipocresía de los líderes religiosos. Y se empezaron a quejar esos líderes con sus discípulos. ¿Por qué tu maestro come y toma con los colectores de impuestos y los pecadores? Y Jesús les dijo, no son los sanos que necesitan un doctor, sino los enfermos. No he venido a llamar al justo, sino al pecador a arrepentimiento. Entonces, escuchen. En ninguna de esas historias, la gente necesitaba limpiar su vida para que Jesús los aceptara. Es importante que tú entiendas que ninguno de nosotros jamás será digno de ser aceptado. No es lo que tú o yo hacemos que causa eso, sino lo que hizo Jesús en la cruz. Y vamos a ver un versículo más. En Romanos 3, que explica todo esto. Aquí estamos en Romanos 3, el versículo 21. Pablo escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y es una carta. Él arrancó diferentes grupos de iglesias. El evangelio son los 4 evangelios: Mateo, Marco, Lucas y Juan, y dan una cuenta de lo que Jesús hizo. Y después Lucas escribió el libro de los Hechos, donde habla de cómo se empezó a formar la iglesia. Pedro, los discípulos en Jerusalén, después de que Jesús resucitó, platican esa historia. Hasta el capítulo 10 de Hechos, pero a partir del capítulo 11 más o menos, Pablo entra aquí, conoce a Dios, le entrega su vida. Y la mayoría del Nuevo Testamento son cartas que escribió Pablo y otros discípulos a diferentes iglesias en aquel tiempo. Y aquí está explicando Pablo de dónde viene la justicia. Aparte de la ley, dice el versículo 21, todo se trataba hasta que llegara Jesús, que tenías que seguir la ley, tenías que portarte bien. Había 600 leyes y los 10 mandamientos que tenían que seguir para poder ser justos. Ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido hecha conocida, donde la ley y los profetas testificaron de mí, testificaron de Jesús. Ellos apuntaban, toda la ley y los profetas apuntaban a una persona que iba a venir. Esta justicia fue dada a través de la fe, no a través de las obras, sino a través de fe en Jesucristo, para todos aquellos que creen. No hay diferencia. No dice que todos que han cambiado su vida y que ya no están cometiendo adulterio, y que ya no están mintiendo, y que están viviendo buenas vidas, y que ayudan a las ancianas a cruzar la calle. No, no dice eso. Dice a todos los que creyeron. Esta justicia
ha dado a través de la fe a todos, fe en Cristo, en aquellos que creyeron. No tienes que limpiar tu vida primero. No hay diferencia entre un judío y un gentil, o cualquier otra raza, o cualquier otro pasado que hayas tenido. Tú calificas porque estás respirando hoy. Todos hemos pecado y caído, nos alejado de la gloria de Dios. Esta palabra quiere decir todos. Todos. Esta justicia ha sido dado para todos, pero todos hemos pecado. ¿Y cómo nos fue dada esa reconciliación? Por tener fe en lo que hizo Jesús por nosotros. Y todos somos justificados libremente. Vamos a explicar lo que quiere decir justificado. Es como ponerte en una relación correcta con Dios. Tú y yo hemos sido puestos en una buena relación con Dios por lo que hizo Jesús en la cruz. Libremente hemos sido justificados por lo que Jesús hizo en la cruz. Por su gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Una manifestación de favor por un superior. Gracia es no darte lo que merecías, darte lo que no merecías. Cuando yo estaba en problemas y era joven y mis padres se iban el fin de semana, yo tenía 13 años y yo me salí a manejar a los 13 años en el auto de ellos. Mi padre vino una vez y los vecinos les dijeron lo que yo hacía. Mi papá vino y me dijo, dame las llaves. Yo, no, estoy en problemas ahora. Recibí gracia muchas veces. Y todos somos justificados por gracia. A ser redimidos, reconciliados con Dios. Limpiaron nuestro récord de todas nuestras cosas malas que hicimos. A través de esa reconciliación que vino a través de Cristo Jesús. Dios presentó a Dios como un sacrificio al tomar nuestro lugar, satisfaciendo la ira de Dios, justificados por la fe. Ok, escuchen, para terminar este mensaje. Jesús fue a la cruz y al hacer eso, nos justificó. Tenemos ahora una posición buena delante de Dios porque Jesús pagó ese precio por nuestro pecado al morir en esa cruz. Él vivió una vida sin pecado, pero Él murió, el justo por el injusto, para que pudiera ser justificado delante de Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. No porque Terry limpió su vida primero, no porque tú estás viviendo una buena vida. No es lo que es requerido. Si tú estás pensando que tú tienes que ser una buena persona para ser salvo, estás mal. Es al revés. Si has pescado, tú pescas al pescado, después lo limpias, después de haberlo pescado, no antes. Lo mismo aquí. Una vez que venimos en fe, y creemos que Cristo fue a la cruz, murió y resucitó al tercer día, eso es lo que te salva. Cuando tienes fe en eso, transfieres tu habilidad de hacer cosas buenas y aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. Luego viene el Espíritu Santo. Jesús fue al cielo y dijo, voy a enviar al Espíritu Santo, al Consolador, para vivir contigo. Y ahora el Espíritu Santo vive dentro de ti cuando tú te reconcilias con Dios. Jesús fue 100% hombre, 100% Dios, pero como hombre podía solamente operar como un humano y solamente podía impactar un cierto número de personas. Entonces, arrancó a sus discípulos, su equipo que contactó para arrancar su movimiento. Oye, ¿tienes 20 minutos para hablar conmigo un Zoom? Y él empezó el proceso y enseñó a los discípulos cómo multiplicarse. Pero cuando él fue al cielo, mandó al Espíritu Santo
para que el Espíritu Santo pudiera tener comunión simultánea con toda la gente que le ha recibido. Es un regalo gratis, entregado por fe. Juan 3:16 dice, porque Dios amó tanto al mundo que mandó y dio a su único Hijo para que todo aquel que creyera, es todos nosotros que creemos. Jesús no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo. Para que no se perdieran y tuvieran vida eterna. Es muy importante que se trata de lo que Jesús hizo en la cruz. Ir a la iglesia, ser buena persona, son cosas buenas. Y cuando el Espíritu vive en ti, empieza a enseñarte y cómo hacer cosas buenas y escucharlo a Él. Vamos a aprender cómo hacer cosas buenas conforme pasa el tiempo, conforme el Espíritu Santo te instruye y te vas a dar cuenta que hay cosas que tú haces que vas a querer cambiar porque no son buenas. Vas a empezar a entristecerte por cosas malas que haces porque Dios empieza a enseñarte y es el proceso que se llama como santificación. ¿Fuiste justificado delante de Dios por lo que hizo Jesús en la cruz? Y eres salvo y Él puede salvarte para que vayas al cielo y no al infierno. Pero santificación, empiezas a convertirte más como Jesús, que es la meta de cada creyente. Y eso pasa a través del tiempo. Y no vas a poder hacerlo 100% hasta que llegues al cielo. Entonces no pienses que es lo que te va a salvar. Quítate ese estrés. Haz esas dos cosas y se simplifica todo. Es lo que dijo Jesús. Ama a Dios y ama a la gente. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y ama a tu vecino, a tu prójimo como a ti mismo. Y al amar a Dios, como nosotros, conforme nosotros empezamos a vivir para Dios y vivimos para agradar a Dios, aquí está la pregunta. Lo que estoy haciendo yo hoy, ¿agrada a Dios? ¿Lo haría si Jesús estuviera aquí junto a mí? Y si la respuesta es no, ya sabes lo que debes y no debes hacer. Muy sencillo. Si yo odio a mi hermano, no perdono a mi hermano, a mi prójimo, a mi hermana, estoy pecando, no estoy agradando a Dios. Pero si yo quiero agradar a Dios, todas mis relaciones empiezan a ordenarse. Es simple. Entonces no lo revuelvas. Todo lo que los medios de comunicación quieren compartir y hay denominaciones de iglesias que están diciendo que tienes que hacer cosas buenas para ser aceptado por Dios y leyes. Eso no es la iglesia que Jesús vino a instituir en este libro. Ahora, yo no sabía todo eso, porque cuando era joven no quería leer la Biblia, porque por supuesto yo pensé que ya sabía lo que hay ahí. No quería leerla, pero sabía lo que estaba ahí, supuestamente. Pero cuando empecé a leerla, dije, si no la leo, no voy a ser culpable porque me hago el ignorante. Es lo que yo pensé. Voy a vivir como yo quiero. Pero no es así. Entonces, para terminar, te voy a dar unos recursos. Espero que les haya ayudado. Voy a regresar aquí. Te voy a compartir algo que compartimos en la Pascua hace un par de semanas. Tú puedes ir a leer la Biblia, pero quiero mostrarte algo. Estos son recursos en inglés, gotquestions.org. Ahí te responden muchas preguntas. davidpeach.com. Muchos de ustedes lo conocen. WIMD.
He puesto recursos ahí que contestan muchas preguntas. blueletterbible.org. Puedes ver esos recursos que compartí. Chicos, para ustedes que hablan español, vayan a mi canal de YouTube. Tengo una lista de reproducción que se llama Dios, donde estoy compartiendo recursos todo el tiempo para que puedas conocer más de quién es Dios. Continúo entonces. Si tú conoces a Dios y conoces a Jesús, tu vida empieza a simplificarse. Una vida que sigue a Cristo. Yo antes pensaba que una vida con Dios iba a ser aburrida. Dice, ay, tengo que vivir así, tengo que cambiar mi vida, pero no. Los mandamientos de Dios no son una carga. Te lo voy a traducir. Cuando sigues los caminos de Dios, el pecado empieza a caer de tu vida, a dejarte. Empieza a ser controlado menos y menos por el pecado y por esa atadura de pecado. Y cuando eso ocurre, una carga se va a levantar de tus hombros. Sentirás físicamente cómo eres más ligero. Porque ese pecado está cayendo de tus hombros. Y Jesús dijo, ven a mí todos los que están trabajados y cargados y cansados, y yo te haré descansar. Toma mi yugo sobre ti, porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Yo sé que hay muchas cosas que están ocurriendo en el mundo en ese momento, y hay gente que tiene miedo, pero si tu cimiento está centrado en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, no tienes que tener miedo. Porque el vivir es Cristo y el morir será una ganancia algún día. El estar ausente del cuerpo es estar presente con Dios. Entonces, quiero terminar hoy. Voy a hacer una oración, voy a hablar con Dios. A lo mejor tú entendiste la verdad de Dios por primera vez y ahora crees que Jesús murió por tus pecados. Y quiero darte una oportunidad. No hay una oración que es una fórmula mágica. No, es una transferencia de creencia. Recuerda a los ladrones que murieron en la cruz junto a Jesús. Y uno de ellos le dijo, recuérdame hoy cuando estés delante de tu Padre en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque ese ladrón dijo, lo siento Dios, perdóname, recuérdame cuando estés en tu reino. No es que limpió su vida ese ladrón. No, simplemente es tú confesar que Jesús es Dios y creer que Dios lo levantó entre los muertos y venir a Él, entregarle tu vida y serás salvo. Y si eres tú, mándame un mensaje y voy a pedirle a Dios por ti y termino. Padre en el cielo, te doy gracias por tu palabra hoy. Te pido que hoy haya impactado a la gente en la forma que necesitaban ser impactados. Que aquellos que han venido y han sido salvos y han encontrado salvación en ti, que dicen quiero más de ti, Jesús, y yo creo que tú moriste por mí en la cruz y resucitaste. Te pido por esas personas, te pido que tú vengas a la vida de esas personas, que puedan ver lo que es crecer y caminar contigo. Y gracias por encontrar esa salvación. Todo el cielo se regocija por toda esa gente que entienden que están abandonando su vida antigua y han venido a encontrar salvación en ti. Te doy gracias por ellos y por todos aquellos que ya te siguen, que a lo mejor luchan de vez en cuando. Y aquellos que tienen pecado y están luchando con adicción, te pido que tú vengas de una forma poderosa y les muestres cómo los ves tú a ellos. Como no tienen que correr a esa adicción, no tienen que correr a nada, solamente a ti. Y tú llenas ese vacío que ellos tienen.
Te pido, Dios, que tú te muevas en los corazones y las mentes de la gente y que la gente vea, que el Espíritu Santo venga y los convenza para que muestres tú lo que ellos tienen que entregarte y abandonen eso que le dan prioridad en lugar de a ti. Que tú vengas sobre su corazón y su mente y que vean su pecado y reconozcan lo que tienen que dejar ir, dejarlo a tus pies y no recogerlo más. Te doy gracias, Jesús, de que el Espíritu Santo tiene el poder de hacer eso en nuestra vida. Pido por todas las personas que están aquí, que vayamos e impactemos a otros, las vidas de otras personas, para glorificarte. Y que la gente vea la vida de todos los que estamos aquí y que sean transformados, que podamos tener paz en este momento, en este mundo. Te pido que vengas y fortalezcas cada persona. Todo lo que está ocurriendo en nuestra empresa, tú has mostrado lo que puedes hacer con World Ventures, todas las vidas que pueden ser impactadas en World Ventures a través de nosotros. Te doy gracias por esa oportunidad. Que tú seas glorificado en todo lo que hacemos, Señor, en todo lo que pensamos. Y para aquellos que han venido a conocerte hoy y han sido encontrados salvación, te doy gracias. Y te pido que los fortalezcas para que puedan conocerte mejor. Gracias, que los he hecho más fácil. Simplemente confiar en ti y lo que has hecho en la cruz. Gracias, Señor. Amén. Ok, si ese fuiste tú, mándame un mensaje. Yo también aquí, a los que están escuchando en español, mándame un mensaje. Si tú estás tomando una decisión para acercarte a Dios hoy, o si tienes preguntas, mándame un mensaje privado y continuamos la conversación por ahí. Si tú estás viendo esta grabación, ponme un comentario aquí, mándame un mensaje y estaremos en contacto para hablar más de esta parte, que es la parte más importante en tu vida, tu caminar espiritual con Dios. Chicos, muchas gracias por conectarse. De verdad es que yo estoy convencido que este es el área más importante. Ay, honey. Este es el área más importante. Y queremos ser aquí un guía para ustedes, aquellos que quieren saber más, qué quiere decir esto de caminar con Dios, qué quiere decir de reconciliarte, qué quiere decir lo que habló I.M.D. Terry Kemp, de abandonar tus pecados y venir a Cristo. Aún antes de abandonarlo, simplemente venir a Él primero, tu vida puede cambiar. Es lo que pasó en mi vida, en nuestras vidas. Y igual que Terry, yo te puedo decir, yo te puedo compartir que yo viví una vida de pecado, aunque conocía de Dios, lo abandoné por algún tiempo en mi vida y viví para mí mismo. Y luego Dios trajo situaciones para que yo viniera, entrara en mis sentidos y entregara mi vida a Dios otra vez. Y aquí estoy para decirles que Él ha transformado mi vida y la razón por la que Dios trajo World Ventures a nuestra vida fue para hacer un mayor impacto en todas las vidas de ustedes y toda la gente que nos rodea por todo el mundo. Gracias por conectarse. Vamos a seguir creciendo. Manden mensajes si quieren continuar esta conversación. Yo sé que Dios tiene planes en tu vida. Dios puso sueños en tu corazón, no para atormentarte, sino para que los lleves a hacer realidad. Y Él es la persona que los va a hacer realidad. Los quiero mucho y nos vemos en el evento en 1 hora